Espera. Vamos a tener el estudio bíblico de hoy martes y vamos a continuar con la serie. A ver, me dicen que apague la luz por aquí. Bienvenidos los que estáis aquí, bienvenidos los que se conectan por el directo de Facebook. Y antes que nada vamos a hacer una oración y después vamos a seguir con el tema que nos ocupa, hablando de las ciencias ocultas, del reino de las tinieblas, de todo este mundo que está a nuestro alrededor y que es una evidencia más de que la presencia del mal en el mundo es real, que los cristianos tenemos una batalla, la Biblia nos lo muestra así. Así que hoy vamos a hablar de eso, de la presencia de Satanás en el mundo, en diferentes formas, a través de la música, a través de simbología, de muchas cosas. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija y empezaremos. Padre, muchas gracias por este momento, este tiempo que podemos compartir ahora. Gracias por estar con nosotros siempre, Señor, por tus regalos que nos das cada día, el poder compartir con los seres queridos, la familia, con los hermanos, poder ver la luz de un nuevo día, poder tener para cobijarnos, para comer y para vestir. Gracias porque son realmente cosas muy valiosas que vienen de ti y estamos agradecidos por ello. Gracias por sabernos confiados en tus manos, sabiendo que todo en nosotros pasa por ti. Por eso estamos tranquilos, Señor. Podemos decirlo de verdad, estamos tranquilos. Pase lo que pase en el mundo y a nuestro alrededor, sabemos que somos tus hijos y que tú tienes cuidado de nosotros. Por eso ahora te pedimos tu dirección para que todo lo que vamos a estudiar, todo lo que vamos a hablar, venga de ti. Y somos conscientes que este es un momento especial porque nos hemos reunido en tu nombre y esta es tu iglesia. Así que háblanos y muéstranos la verdad de tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busca en 2 de Corintios capítulo 2. Vamos a leer el versículo 11. Segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 11. Hoy es 22 de diciembre, ¿verdad? Estamos ya casi en la Navidad. No os podéis perder el 25, no os podéis perder nada. El 24 ya hay actividades desde por la mañana, por la tarde, tenéis el horario por ahí compartido. Pero el 25, por la mañana tenemos un tiempo de alabanza, el grupo Celubert. Pero sobre todo tenéis que invitar a la gente que no se pierdan el concierto por la tarde, a las 7 de la tarde, concierto de Navidad, una exclusiva mundial, en exclusiva por Facebook. Y bueno, es algo que ha quedado muy chulo y realmente va a ser un muy buen testimonio. ¿Qué dice 2 de Corintios 2:11? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué estamos estudiando acerca del mal, el reino de las tinieblas, el mundo este de la oscuridad? Bueno, porque la palabra de Dios dice, como acabamos de leer, que no podemos ignorar sus maquinaciones. Si ignoramos sus maquinaciones, Satanás toma ventaja. Es lo que dice este versículo. Para que Satanás no gane ventaja. Recuerda que esto es una lucha, es una batalla. Es una batalla por las almas. Es una batalla por tu paz. Porque estés realmente viviendo en victoria, que es lo que Dios nos ha dado. Satanás no quiere que estés en victoria. Satanás no quiere que la luz de Cristo alumbre. Y nosotros somos la luz en este mundo. El Señor nos dejó para que alumbremos. Entonces tenemos una responsabilidad de ser lo que Dios quiere que seamos en sus manos. Y tenemos que ser conscientes que este es un tiempo de guerra en el que el enemigo es poderoso y es despiadado. Cuando la palabra de Dios nos advierte, dice que velemos, que estemos atentos porque el diablo como un león rugiente está alrededor nuestro mirando a quién devorar.
Tu salvación no la vas a perder, porque si Cristo te selló con el Espíritu Santo, tú eres hijo y eres salvo, eso no lo vas a perder. Pero sí que puedes vivir como derrotado, puedes estar aquí perdiéndote de vivir realmente la presencia de Dios en tu vida. Y todo lo que Dios nos ha dado juntamente con Cristo, ese gozo, esa experiencia de la plenitud, de estar ahí realmente disfrutando de sentirnos hijos, de experimentar y de poder vivir realmente todas las riquezas en Cristo, para que Satanás no gane ventaja. Este mundo, como hemos leído en otras ocasiones, está bajo la influencia de Satanás. Hay una corriente que el mundo sigue y dice la palabra que esta corriente está controlada por el príncipe de este mundo, por Satanás. Y su presencia es evidente. Cada día que pasa, la maldad, la indiferencia ante las cosas de Dios, la frialdad, es mucho más evidente. La maldad gana terreno en el corazón de los hombres. La iglesia de Cristo está más desfigurada cada día más. Hay divisiones, hay muchos intereses. Cada organización, cada pastor, cada grupo buscan traer la excelencia del mundo dentro de la iglesia en lugar de estar dándole la honra a Dios y predicando la palabra, el evangelio para salvación a toda criatura. Hay una serie de simbología en el mundo que tiene detrás el significado de cosas de contexto esotérico, satánico. Es normal que cuando uno se identifica con una causa, utilice una serie de elementos que simbolizan, que representan lo que él cree, lo que él vive. Por ejemplo, un hincha de fútbol, un seguidor del Barça, del Madrid, del Betis, de cualquier equipo de fútbol, pues ¿qué hace? Bueno, pues se pone ropa con los colores de su equipo, puede llevar una bandera, cuando va al estadio lleva una bandera, luce el escudo de su equipo, todo eso es simbología. ¿Qué quiere decir todo eso? Que él es seguidor de ese equipo, que demuestra una devoción hacia ese equipo. Se mira los partidos, está atento de los resultados, incluso si es socio, pues está aportando al club una cantidad económica, etcétera, etcétera. Si uno es activista político de un partido, pues hace igual. O sea, defiende a su partido, asiste a los mítines de su partido, lleva su bandera, sus insignias, sus lemas. Y nosotros los cristianos hacemos lo mismo. Como cristianos, pues también tenemos toda nuestra simbología. La mayoría de cristianos llevan un pececito en el coche. Entonces el coche es cristiano también. Si no lleva pez, no es cristiano. Si necesitáis peces, la Tamara os puede conseguir de la librería evangélica. No pasa nada, si no lleva pez, estoy bromeando. La cruz es algo que quedó como un símbolo realmente del cristianismo. Porque fíjate, si vamos al origen de la cruz, ¿qué era una cruz? ¿Qué representaba una cruz? Era un lugar de ejecución. La cruz era un lugar de tormento. Cuando la gente escuchaban de la cruz, el estómago se les revolvía porque era todo sangre y vísceras y todo lo más desagradable que te puedas imaginar. Sería algo así como una organización de pronto utilizasen como su principal símbolo la silla eléctrica o la guillotina o algún lugar de ejecución de los que en diferentes lugares del mundo se han utilizado según qué momentos históricos. Pero la cruz tomó un significado, evidentemente. La cruz vacía, porque Cristo no quedó en una cruz. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Pero la cruz nos recuerda constantemente, aquí hay una cruz, allí hay una cruz. Seguro que muchos de vosotros lleváis una cruz colgada, porque es la seña de identidad de que en esa cruz nosotros también fuimos crucificados, morimos a una vida vieja. Nuestros pecados murieron en la cruz y a partir de ahí, en la resurrección de Cristo, nosotros también tuvimos vida y vencimos. Y ahora somos más que vencedores.
los cristianos utilizamos de toda esa simbología. Y más cosas. Hay cristianos que en sus casas tienen un candelero con 7 brazos, que algunos dicen, pero eso es de los judíos. Bueno, es de la Biblia. Si tú quieres usar eso, algunos tienen, a mí hace pocos días un hermano me regaló unas placas así como de bronce de los 10 mandamientos, con los 10 mandamientos. Utilizamos símbolos. Ahora bien, como cristiano, utilizas símbolos que están en el mundo y que tienen un significado, pero no sabes qué significan. Hay muchos símbolos en este mundo. Y yo he visto a cristianos utilizar símbolos que tienen un contexto satánico. Y me ha sorprendido, y no, porque sé que muchos ignoran. Y por la ignorancia utilizan simbología satánica sin darse cuenta. Por ejemplo, yo he visto a cristianos, hasta algún pastor conocido, hacer este gesto. ¿Habéis visto vosotros este gesto? Hacer este gesto así. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso tiene un significado. Yo creo que muchos ignoran y por eso lo utilizan como algo simpático. Han visto a su deportista favorito hacerlo, han visto al campeón de la Fórmula 1 hacerlo, han visto a no sé quién, yo también lo hago. Entre colegas, mola, es un saludo entre colegas y tal. Bueno, ese símbolo se llama el signo de los brujos o signo de la luna. Eso es lo que significa. Si tú buscas, esto no lo dice una página cristiana, así, fanáticos de... No, esto lo dice, tú puedes entrar en las páginas satánicas oficiales, en las páginas de ocultismo, y buscas su simbología y ahí te lo explican todo. Ellos te lo explican, ellos te dicen, estos símbolos lo utilizamos nosotros y significan esto. Y este símbolo, este gesto con la mano, se conoce así como el signo de los brujos o signo de la luna, porque se usaba para saludar a la luna naciente, todo eso tiene un significado, y también era la forma en que los brujos se identificaban, era como una especie de saludo secreto. Cuando tú veías a alguien saludar así, es que se estaba identificando, estaba diciendo yo soy un brujo. Entonces tú ya lo sabías. Entonces tú ibas después y, hombre, colega, yo también. Y ya entre brujos, pues ellos ya se llevan bien y todas esas cosas. Yo ese siempre lo había visto como saludo de las Islas Polinesias. Sí, yo soy muy antiguo, incluso. Y bueno, lo usar de otra manera. Es que muchos de estos saludos y símbolos no nacieron ayer, vienen de cosas atrás. Y algunas de estas organizaciones, por ejemplo, yo os he dicho que este saludo también significa el saludar a la luna nueva, a la luna naciente. Y todo eso viene de culturas antiguas y todo esto, pero viene con significados. Hay símbolos, muchos símbolos celtas que a veces se adoptan y que la gente no le da importancia, en sus orígenes tienen un significado espiritual. Toda la simbología céltica. La esvástica nazi no la inventó Hitler ni los nazis, viene de mucho más atrás, pero viene ya con significados espirituales. Lo que hacen estas organizaciones es tomar esos significados y se los adaptan y entonces los usan. Por ejemplo, el símbolo de hacer los cuernos. Cuando alguien hace así, tiene que hacerlo así, como yo lo estoy haciendo. Si lo haces así, a ver, o así, que como no estoy acostumbrado a hacerlo, si lo haces así, esto se lo habréis visto a alguna estatua de Buda. Buda hacía este gesto. Esto es también hacer los cuernos. Curioso que si yo, por ejemplo, busqué en internet, digo, a ver algunas de estas estatuas de Buda, quiero ver alguna, y justo me sale una estatua de Buda, con el Buda gordito, como siempre, así con este gesto, y con una esvástica aquí en el pecho. Digo, mira, lo tiene todo. La esvástica, los cuernos, y bueno, para Buda, él dice que hacía esto como un gesto para ahuyentar a los espíritus malignos, los espíritus diabólicos y tal, que uno se preguntaría, ¿y por qué hacer esto ahuyenta a los espíritus? ¿No? Al final también detrás de muchos de estos símbolos hay mucha superstición. O sea, creer, por ejemplo, esto de hacer los cuernos que yo os decía, esto está dentro del catálogo de símbolos satánicos. La Iglesia de Satanás, de Anton LaVey, dice que este signo es la forma
de invocar al macho cabrío, al carnero, a Satanás, vaya. Es la forma pues, que se usa para determinar que ahí está el Dios astado. Utilizan ellos el término, no me salía, estaba pensando, el Dios astado, el Dios con cuernos. Es lo que ellos evocan al hacer así. Pero si tú te vas a Italia, los italianos hacen el gesto, pero tienen que hacerlo así, señalando para el suelo, como decir, como decir toco madera, ¿no? Que pase de largo la mala suerte. Y si eres de Nápoles, creo que es en Nápoles, que con una mano miran al cielo y con la otra hacia la tierra, haciendo el doble gesto de los cuernos. Supersticiones, pero todo tiene un origen, viene a lo mismo. Estamos hablando de que todo esto tiene un significado, todo esto tiene una forma de identificar a aquellos que los practican. Bueno, después tú en internet vas a encontrar un montón de fotografías, de vídeos, desde el antiguo Papa Ratzinger, que hacía mucho el gesto de los cuernos con las dos manos. Para los satánicos ese gesto se tiene que hacer con la mano izquierda, no lo puedes hacer con la derecha, oficialmente es mano izquierda y el dedo gordo que esté encima de estos otros dos dedos. Ese es el símbolo satánico que representa al dios astado y según ellos de esa forma invocan a ese dios cornudo, a Satanás. Es una invocación. Los símbolos representan algo. También hay que tener en cuenta cosas, porque a lo mejor tú ves a alguien hacer un gesto y dices, mira, está haciendo los cuernos. No, si tú haces así, creo que sí, así es. En Estados Unidos, el símbolo de los sordomudos, este símbolo en los Estados Unidos para los sordomudos es I love you, te quiero. Entonces, si vas a los Estados Unidos y un sordomudo te hace así, no le pegues. Te está diciendo que te quiere, en el lenguaje de los símbolos. Lo que pasa es que ellos pues lo hacen todo muy rápido y a lo mejor te hacen así y tú dices ¡eh! Y no, es en Estados Unidos. Entonces, esas pequeñas diferencias, los que lo conocen lo tienen muy en cuenta. Tú vas a ver predicadores evangélicos haciendo el gesto de los cuernos en un montón de fotografías, que tú dices, o tiene la mala costumbre o es que lo hace con conocimiento. Y son de estos predicadores sospechosos, ¿no? De estos que andan por ahí predicando cosas extrañas, herejías y cosas raras. Por ejemplo, seguro que en alguna pared del pueblo habéis visto pintada la A que representa la anarquía. ¿Os viene la imagen a la cabeza? Una A metida dentro de un círculo. Y no sé si tenéis la imagen. Podíamos haber puesto el ordenador y os mostraba fotos, pero es igual. Si os viene a la cabeza es una A, pero que las líneas se salen del círculo. Bueno, según el catálogo satánico de símbolos, ese símbolo es un símbolo satánico. En realidad es un pentagrama roto. La parte de abajo de la A está rota y los lados está roto. Porque en el satanismo, el pentagrama dentro de un círculo lo que hace es controlar a los demonios. Entonces el pentagrama roto quiere decir que los demonios están liberados. Eso es lo que representa la A de anarquía. Solo que muchos grupos adoptan estos símbolos sin saber lo que es, o los que los infiltran sabían muy bien lo que era y quieren que estos símbolos corran y se distribuyan y haya gente que los siga. Es como el símbolo de la paz. Si te viene a tu mente un círculo con un palito así hacia abajo y dos palos así, a eso se le llama la cruz de Nerón, porque era una forma de ridiculizar a los cristianos, a Cristo. Con la cruz está un símbolo que viene de Roma para ridiculizar a la persona de Jesucristo, su obra. La cruz invertida, la cruz tú sabes que la parte más larga está abajo y arriba está más corta, pero si le das la vuelta a la cruz, a eso se le conoce como la cruz invertida y es un símbolo satánico. Y esa cruz invertida dentro del catolicismo está por todas partes. La utilizan los papas. Tú búscalo en internet si quieres para ver fotos, verás
fotografías del Papa Francisco, del Papa Ratzinger, de Juan Pablo II, oficiando misas, y detrás cruces invertidas. Claro, si se lo dices a ellos, dicen que no, que es que esa cruz es la cruz de San Pedro, porque Pedro fue crucificado boca abajo. Entonces utilizan la cruz invertida porque ellos dicen que es el símbolo de San Pedro. Pero es un poco así como extraño y paradójico, porque nosotros no seguimos la crucifixión de San Pedro. O sea, no estamos aquí porque Pedro fue crucificado boca abajo. Estamos aquí porque Cristo murió crucificado en la cruz. Y como hemos dicho antes, la cruz de Cristo es una cosa, y la cruz de Cristo se convirtió en un símbolo para los cristianos desde los primeros siglos. Entonces, bueno, no habría que entrar en cosas sospechosas. A ver, hay una pregunta por allí, Ana Rita. Sí, Ana Rita está preguntando el símbolo este. Dice, cuando nos tomamos fotos hacemos así. Sí, nosotros tomamos paz. Significa paz, ¿no? Sí, sí. Bueno, en principio este símbolo no está dentro de los peores, dentro de la simbología. Se le podría rebuscar algo, pero no voy a entrar en eso porque no está en el catálogo satánico, no está, y no hay que ser muy estrictos tampoco de tratar de ver al demonio en todas las cosas. O sea, tenemos que ser al final, tenemos que ser coherentes con lo que decimos. Yo os estoy mencionando los símbolos que oficialmente la Iglesia de Satanás y otros varios cientos de grupos satánicos contemplan dentro de su simbología. No utilizo el movimiento así de gente que ve al diablo en todas partes. No. Ángel. Ese mismo símbolo de la victoria, entre comillas, es un símbolo que se utiliza entre los moteros. Sí. La V caída significa curvas. Entonces, curvas. O sea que hay mucha simbología alrededor de esta. Também é assim, e eu costumo assim. Y luego la pregunta, la cruz se llama cruz gamada, ¿no? La que tiene dos astas, doble asta. Sí. ¿De dónde sale? La cruz que tiene dos astas también está dentro del catálogo de los símbolos satánicos. Sí, también. Sí, bueno, la de Caravaca es una derivación de la que está diciendo Ángel. Sí, la de Caravaca tiene, además de la forma, también tiene figuras y tiene cosas por ahí dentro. Entonces, esa cruz, ahora mismo no sé decir, sé que está en el catálogo de los símbolos satánicos, porque todo lo que sea deformar la cruz, y esa cruz creo que tiene un origen, si no me equivoco ahora, creo que tiene un origen, también viene del tiempo de los egipcios, tenía que ver algo con el tiempo. La cruz de Isis tiene un círculo, es una cruz que, esas cruces existían antes de Cristo, o sea, estaban ya en el antiguo Egipto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la SS, las SS nazis, se podían dibujar las SS así, o se podían dibujar así como una especie de rayo, que si queréis que se os venga a la mente ese tipo de SS, por ejemplo, es el símbolo de un grupo heavy metal que se llama Kiss, que tienen esas dos S así. Esas dos S es un símbolo satánico, es la S satánica. Dentro del catálogo de simbología satánica aparece esa doble S que fue adoptada por Hitler. Claro, Hitler en alemán le dan un significado. La doble S en alemán significa escuadras de protección en castellano. En alemán no me preguntes. Sé las palabras, pero no sé ni cómo se pronuncia. Si estuviera aquí René... ¿Cómo? Ah, sí está Rafa. ¿Cómo? Schutzstaffel. Ahí está, no me había dado cuenta que está Rafa. De esa palabra que dice Rafa, de ahí ellos sacaron la abreviatura SS. Pero la forma de dibujarla
es esa S satánica, que tiene incluso un significado mucho más antiguo, porque viene de la India y viene del dios, no sé si Zeus, que utilizaba, eran como rayos que Zeus utilizaba para lanzarlos contra sus enemigos y tenían exactamente esa forma. Si tú conoces la saga de películas Harry Potter, verás que el protagonista, Harry Potter, tiene una cicatriz en su frente que es una S de estas, es una S satánica. Lo puedes buscar en internet la fotografía y aquí en su frente hay una de esas S satánicas. Y bueno, y otros muchos grupos. Os he dicho el grupo Kiss, que es un grupo de estos de heavy metal, que de hecho el nombre del grupo Kiss es la abreviatura de Kids and the Satan Service, o sea, los chicos al servicio de Satanás, es lo que significa Kiss. Y ellos no se esconden, entonces ya ahí por eso tienen la doble S, que es la S satánica. Y gente como Marilyn Manson, pues también la usan, la doble S de este tipo, etc. Otro símbolo satánico es el escarabajo sagrado, es símbolo de la reencarnación y es símbolo de Belcebú, que es el señor de las moscas, o sea, Satanás. Y mucha gente en las ferias, en los mercadillos estos que ponen, se compran un escarabajo, el escarabajo de la suerte, y se lo cuelgan y lo tienen hasta cristianos, y no son conscientes que llevan un símbolo de Belcebú colgado en su cuello. Un cristiano no se puede poner un símbolo satánico, como lo que os estoy diciendo, no puedes estar escuchando según qué canciones, siguiendo a según qué grupos. Hay grupos, el heavy metal es un estilo de música que aparece con ese fondo, es un fondo que tiene que ver con toda una filosofía espiritual, donde el satanismo está presente. No voy a discutir con nadie que no sea una música buenísima. De los mejores músicos de todos los tiempos han sido músicos del heavy metal. Tienen música impresionante, hacen una música espectacular, pero música satánica. Hay grupos que lo hacen muy declarado y hay otros pues, que lo llevan más disimulado. Pero si analizas las letras de las canciones lo vas a ver en casi todas. El problema es que la mayoría de esa música está en inglés y la gente no se para a traducir o a preguntarse qué dicen las letras de estas canciones que yo canto en inglés y no en inglés inventado, pero estás ahí cantando cosas que tienen declaraciones, pues... yo conozco gente, incluso algunos cercanos a mí, que no es extraño verles con una camiseta de Iron Maiden, por ejemplo. Bueno, tú tienes que saber que Iron Maiden es un grupo satánico, reconocido, declarado. O sea, ellos... De hecho, el nombre Iron Maiden en inglés al castellano significa doncella de hierro. ¿Lo sabías eso? Y se les ocurrió el nombre por la doncella del hierro. ¿Qué es una doncella de hierro? Es un artilugio de tortura. Es aquella especie de sarcófago que cuando tú abres la puerta ves que por dentro está toda llena de pinchos. Entonces metían a la persona dentro del sarcófago y cuando cerraban la puerta los pinchos la atravesaban y moría dentro del sarcófago desangrada. Entonces cuando este grupo vio esa imagen, la vieron en una película antigua de La Máscara de Hierro, vieron ese elemento de tortura y dijeron, ¡wow, cómo mola esto! Nos lo ponemos de nombre para nuestro grupo, Iron Maiden. La doncella de hierro. Es un nombre bastante desagradable si tú piensas en lo que significa. Personas desangrándose dentro de un ataúd, ¿no? Bueno, ¿queréis que os lea la letra de alguna canción de Iron Maiden? A ver, sí, dice Rosario, a ella le interesa esto. Una de las más conocidas de Iron Maiden dice, la letra, está traducido del inglés. Entonces, el traductor lo traduce literal, igual escucháis algo por ahí así, pero más o menos. Yo soy un hombre que camina solo y cuando estoy solo caminando en una calle oscura, por la noche o paseando por el parque, cuando la luz empieza a cambiar, a veces me siento un poco extraño, un poco de ansiedad cuando está oscuro, el miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad. Tengo un miedo constante de que algo está siempre cerca de mí.
el miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad. Tengo una fobia que alguien siempre está ahí. Se pasa los dedos por la pared y te has sentido tu piel del cuello que te arrastran. Cuando usted está en busca de la luz, a veces cuando tienes miedo de echar un vistazo, en la esquina de la habitación has sentido que algo te está mirando. Y sigue. O sea, te das cuenta que son gente que viven con miedo. Sienten presencias. Se sienten siempre vigilados en la oscuridad. Otra de las letras de Iron Maiden dice: el número de la bestia, así se titula en inglés. Ay de ti, oh tierra y mar, porque el diablo envía a la bestia con ira, porque sabe que el tiempo es corto, que el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, es un número humano. Cuando hicieron la letra de esta canción se leyeron Apocalipsis, saben de qué están hablando, ¿eh? Su número es 666. Me fui solo, mi mente estaba vacía, necesitaba tiempo para pensar en obtener los recuerdos de mi mente. ¿Qué he visto? ¿Qué puedo creer? Que lo que vi esa noche era real y no solo fantasía. Justo lo vi en mis viejos sueños. Eran reflejos de mi mente retorcida, mirándome hacia atrás, porque en mis sueños siempre está ahí. La cara malvada que tuerce mi mente y me trae a mí a la desesperación. La noche era negra, no tenía sentido obtener, porque solo tenía que ver. Alguien me estaba mirando. En la niebla las figuras oscuras se mueven y se tuercen. ¿Era todo esto de verdad o solo una especie de demonio? 666, el número de la bestia. La gehenna ya sabéis lo que era, ¿no? Era el Ángel lo sabe, la gehenna, ¿no? ¿No? Un día me parece que hablabas tú ahí en el... La gehenna es el infierno. No sé si es en griego o no sé en qué idioma, pero hace referencia al infierno. La gehenna y el fuego se engendraron para ser liberados. Las antorchas se encendieron y los cantos sagrados fueron alabados. A medida que empiezan a llorar, manos sostenidas al cielo, en la noche los fuegos están ardiendo brillantes, el ritual ha comenzado, el trabajo de Satanás está hecho. 666, el número de la bestia, el sacrificio va a pasar esta noche. Esto no puede continuar, debo informar a la ley. ¿Puede esto ser real o simplemente algún sueño loco? Y bueno, y sigue mal la letra. Tienen otra canción muy conocida que se llama La danza de los muertos. Como veis, todos son canciones muy alegres. ¿Cómo puede ser que hayan triunfado con esa letra? Iron Maiden han vendido ¿cuántos? 100.000 millones de discos. Es una barbaridad. O sea, Iron Maiden es uno de los grupos que más discos han vendido en el mundo. Y es curioso porque tampoco han tenido grandes managers, promotores así, ¿no? Han sido como más caseros, pero se han convertido en un icono. O sea, son seguidos por millones en todo el mundo. Déjame contarte una historia para enfriar tus huesos, sobre algo que vi. Una noche deambulando por los Everglades, esto igual no lo ha traducido bien el de esto, Everglades. Un parque. Había tomado un trago, pero nada más. Estaba divagando, disfrutando brillante luz de la luna, contemplando las estrellas, sin conciencia de una presencia tan cerca de mí. ¿Os habéis dado cuenta que en todas las canciones habla de las presencias cerca de él, que lo miran, que lo vigilan, que lo... Observando cada uno de mis movimientos, sentí miedo y me caí de rodillas, mientras que algo se me abalanzó de los árboles, me llevó a un lugar profano, y ahí es donde caí en desgracia. Luego me llamaron a que me reuniera con ellos para la danza de los muertos. Hacia el círculo de fuego les seguí. Hacia el medio fui guiado, como si el tiempo se hubiese detenido. Yo estaba paralizado por el miedo, pero aún así quería ir. Y el calor del fuego no me hizo daño. Mientras caminaba sobre los carbones y sentí que estaba en un trance, y mi espíritu se desdobló. Y si solo alguien tuviera la oportunidad de atestiguar lo que me pasó,
y bailé y salté y canté con ellos, todos tenían la muerte en sus ojos, figuras sin vida, eran muertos vivientes todos ellos, habían ascendido desde el infierno, y bueno, y continúa más la letra. Los Everglades es la zona de pantanos que allí se practica mucha brujería, por Luisiana. Otro de los grupos icónicos del heavy metal es AC/DC, también conocéis de ellos, ¿no? AC/DC aún son más claros en sus letras respecto al satanismo y en mucha simbología que utilizan. Por ejemplo, una de sus canciones más conocidas es la de Campanas del Infierno. ¿La conocéis esa? Uno ha dicho que no, hay algún sí tímido por ahí, como diciendo, si digo que sí. Dice la letra de Campanas del Infierno: estoy haciendo truenos, lloviendo, estoy llegando como un huracán, mi rayo parpadea por el cielo, solo eres joven pero vas a morir. No tomaré prisioneros, no perdonaré vidas, nadie está peleando. Tengo mi campana, te voy a llevar al diablo, voy a por ti, Satán viene por ti, campanas del infierno, infierno, campanas, me tienes sonando, infierno, campanas, mi temperatura es alta, campanas del infierno, te daré sensaciones negras arriba y abajo de tu columna vertebral, si te metes en el mal, eres amigo mío. Ver la luz blanca parpadeando mientras divido la noche, porque si el bien está a la izquierda, entonces me quedo a la derecha. Le encanta volverlos locos y bueno, y continúa. Otro fragmento de canción de AC/DC dice: si nacido sin familia, nacido sin credo, si criado por un chacal, criado en una mala semilla, será mejor que mires a tu alrededor antes de tocar el suelo. No me pelees, la vida es un crimen, como un diablo en una fecha límite, voy a enviarte abajo. El fuego del demonio es todo lo que deseas. Fuego demoníaco, acércate, fuego. Oh, sí, buscando todo el poder, te seguiré. Sigue el flash, te noquearé. Será mejor que mires a tu alrededor, escuches el sonido maligno. No me pegues, todo empapado en muerte, ¿ya? Y continúa. Bueno, dejo las letras. Muchos de estos grupos tienen la simbología satánica. Led Zeppelin, por ejemplo, su símbolo es el ángel caído, o sea, es Satanás. Y así podríamos hacer un largo repaso de todos los grupos, o de la gran mayoría de grupos heavy metal, algunos grupos de rock duro, podríamos encontrar, y no solo en otros grupos también. De hecho, por ahí tú puedes encontrar en internet documentación acerca de esos leyendas, rumores o declaraciones verdaderas de grupos que han hecho pactos satánicos. ¿Has oído acerca de eso, de los pactos satánicos? A veces pensamos, pactos satánicos, gente que hace un pacto con Satanás, eso son cosas de película. Bueno, si lo piensas un poquito como creyente y a la luz de la Biblia, tú sabes que la base de la relación de Dios con nosotros son los pactos. Y te recuerdo que Satanás suele imitar siempre lo que Dios tiene en su palabra y su relación con nosotros. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un convenio o tratado solemne, estricto y condicional entre dos partes, o más de dos o tres partes o varias partes. Entonces, Dios ha hecho siempre pactos con la humanidad. Nosotros vivimos bajo el pacto adámico. Dios hizo un pacto con Adán en el momento en el que Adán pecó y fue expulsado del paraíso. Dios hizo un pacto con Noé. Nosotros seguimos todavía disfrutando parte de ese pacto. El arco iris es señal del pacto. El otro día estábamos estudiándolo al ver Apocalipsis. Dios hizo un pacto con Abraham. En ese pacto también nosotros todavía participamos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, la venida de Cristo. Y ahora nosotros vivimos sobre todo en un nuevo pacto. El nuevo pacto sellado con la sangre de Jesucristo. Cuando participamos de los símbolos del pan y la copa, seguramente te viene a tu mente, leemos el capítulo 11, versículo 23 de Primera de Corintios,
Y Pablo dice, este es el nuevo pacto en tu sangre, en su sangre, que por muchos se derrama. O sea, un pacto sellado con sangre es lo máximo. Es algo sagrado. Es algo que tiene un nivel de compromiso al más alto nivel. Y ese es el pacto en el que nosotros vivimos, un pacto hecho con Dios. Satanás le propuso un pacto a Jesucristo, no sé si te acuerdas, en Mateo capítulo 4. ¿Queréis que lo leamos? Lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo. Mateo capítulo 4, en la tentación, el versículo 8 y 9, Satanás le está proponiendo un pacto a Jesús. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Eso es una oferta de pacto. Es un tratado, un convenio entre dos partes. Y Satanás le dijo a Jesús, si tú me adoras, yo te doy la gloria de los reinos del mundo. ¿Qué te parece? ¿Satanás hace pactos entonces? Claro que hace pactos. Imita a Dios. Y hace pactos pues con personas, igual que Dios hace pacto con personas. Muchos de estos grupos que antes os mencionaba, ellos mismos lo han dicho, lo han confesado, que han hecho pactos satánicos. ¿Os suena el nombre de Dave Mustaine? ¿Mustaine se escribe? No, la pronunciación debe ser Mustaine. Luis dice que sí. ¿Quién es Dave Mustaine? ¿Quién? Megadeth, que fue anteriormente guitarrista de Metallica, el grupo Metallica, que también era un grupo. Él fundó Megadeth, un grupo heavy, y bueno, le habían echado de Metallica por sus problemas con el alcohol, porque no rendía el hombre, era guitarrista, pero estaba tan lleno de alcohol que al final lo despidieron del grupo heavy, y entonces él se recuperó un poquito y creó su propia banda, Megadeth. Y a día de hoy él se confiesa cristiano. Él tiene un testimonio de que él conoció a Jesucristo como su salvador personal y él abandonó este mundo del satanismo. Él habla y tú puedes buscar por internet de su testimonio y vas a encontrar pues, cosas que él explica y te va a decir pues, de toda esa simbología y todo ese mundo satánico que está detrás de todo esto. Seguro que habéis escuchado alguna vez de que los Beatles hicieron un pacto satánico. ¿Lo habéis escuchado eso alguna vez? ¿De dónde sale esa idea? ¿Es una teoría conspiranoica o de dónde viene? No hace falta ser heavy para hacer pactos con el diablo. Por eso os decía que a veces unos dicen, bueno, claro, todos estos grupos seguro que han hecho pactos satánicos, pero es que los pactos del diablo, recuerda, él le ofreció a Jesús hacer un pacto con él. Y en la Biblia podíamos encontrar algunos pactos del diablo con algunas personas. Entonces, no tiene por qué ser una banda de heavy metal con todos los rasgos satánicos. ¿De dónde sale la idea de que los Beatles hicieron un pacto satánico? Bueno, pues Joseph Niezgoda es uno de los más conocedores del tema Beatle, un fan indiscutible, fanático de los Beatles, lo sabe todo. Tú le preguntas a este hombre, al Joseph Niezgoda, y te lo dice todo de los Beatles. Y él escribió un libro que se titulaba The Lennon Prophecy, la profecía de Lennon, y en ese libro él explica que John Lennon, cuando tenía 20 años, hizo un pacto con Satanás porque quería ser más famoso que Elvis Presley. Y entonces él ofreció su alma, su vida y todo al servicio de Satanás a cambio de convertirse en alguien muy famoso. Y como él dijese posteriormente, cuando los Beatles alcanzaron toda su fama, él llegó a alardear y a presumir de que él era más famoso que Jesucristo. John Lennon dijo eso y seguro pues que tú ya sabías, porque todo eso está por ahí por internet. Entonces, quien documenta esto no es un paranoico de la conspiración, no es un biógrafo oficial, pero es alguien que conocía todo de los Beatles. Y entonces él dice todo esto. Y además en el libro describe mucho más. O sea, él habla
de el significado de algunas letras de las canciones de los Beatles. Yo no voy a entrar en analizar todo eso porque se nos iría aquí la noche y tampoco es el tema. Analiza letras, lo que significan según qué cosas, qué palabras, qué conceptos. Él analiza no solo la vida de John Lennon, sino también la de los otros 4 componentes, y vidas rodeadas de la mística y de cosas espirituales, y bueno, y hay un montón de historia ahí detrás. Y bueno, pues ya sabes cómo acabó la historia de los Beatles y cómo acabó la historia de John Lennon, ¿no? O sea, su asesinato, que a día de hoy pues todavía está ahí un poco cómo pudo ocurrir eso. Bueno, pues a lo mejor Satanás se cobró su parte del pacto, no sé. Quién sabe, ¿no? ¿Sabéis quién es Brian Warner? ¿Quién es? El de la Warner. No, Brian Warner, igual no suena mucho por ese nombre, pero si yo os digo Marilyn Manson, entonces sí. Marilyn Manson no es un nombre real, es el nombre artístico. Marilyn Manson es uno de los principales seguidores de Satanás y de las personas en el mundo que más odia a los cristianos y al cristianismo. Muchas de sus canciones, la letra es anticristiana, contra Cristo, contra los cristianos. Hace de todo lo que se le pueda ocurrir en muchos de sus conciertos, lo decora todo al cuidado, con símbolos satánicos y símbolos menospreciando el cristianismo, como las cruces que antes hablábamos, todo eso, lo cuida todo a la perfección. En el año 1994, Anton LaVey, que es el fundador de la Iglesia Satánica en los Estados Unidos, le otorgó el título honorífico de pastor de la Iglesia de Satán a Marilyn Manson. Y un tiempo después se lo quitaron el título, porque era demasiado escandaloso. O sea, imagínate, para que tú eres un satánico y te echen del satanismo, eso ya es el colmo. O sea, te echan del satanismo por ser demasiado satánico. O sea, eso ya él no va más. Es el tío más raro y de esto que te puedas encontrar es este tipo, el Marilyn Manson. La imagen estaba perjudicando a la Iglesia de Satán. La Iglesia de Satán está reconocida, está registrada así en los Estados Unidos. Es una iglesia oficial. Tienen su letrero y delante de las autoridades están reconocidas. Anton LaVey es el fundador y también fue el creador de la Biblia satánica. O sea, es una iglesia oficial en los Estados Unidos. Bueno, ¿sí? Estaban hablando que se sacó 2 costillas. ¿De Marilyn Manson? Sí, ¿de verdad? Sí, tiene un tipo raro. De cada lado. Se sacó 2 costillas de cada lado y ella dice, ¿para qué? Digo, yo no te lo voy a decir. Ahora tiene el hígado desprotegido. Bueno, para los de Facebook, porque los comentarios igual después no se oyen, igual sí, no sé. Estaban comentando cosas de Marilyn Manson, que se quitó 2 costillas, se operó, se quitó 2 costillas y cosas así. Bueno, como cristiano, seguramente, como antes decíamos, nosotros somos cristianos y nuestra vida refleja eso, lo que somos. Podemos utilizar simbología cristiana, como antes decíamos, y es correcta, está bien. O sea, de hecho, la Biblia, ahora estudiando Apocalipsis, estamos viendo algunos símbolos. El arco iris es un símbolo para los cristianos, el símbolo del pacto que Dios hizo con Noé. Por ejemplo, el símbolo de la escalera, allí en Génesis capítulo 28, Jacob soñó con una escalera y el símbolo, la escalera puede ser un símbolo de un camino hacia Dios. Jacob tuvo ese sueño y para él esto tuvo un significado. En Ezequiel capítulo 37 lo conocemos ese pasaje como el valle de los huesos secos. Los huesos secos simbolizan la muerte espiritual, el pueblo de Dios muerto espiritualmente y que vuelven a cobrar vida cuando el profeta les habla la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene el poder de vivificar y los huesos secos vuelven a la vida. Vuelven a juntarse tendones, músculos, tejidos a los huesos y se levanta un ejército de aquel valle de huesos secos. Estábamos viendo en Apocalipsis que
las 7 estrellas que tiene Cristo en su mano son los 7 pastores de las 7 iglesias y que los 7 candeleros son símbolo de las 7 iglesias, o sea, de la iglesia en su totalidad. La Biblia está llena de símbolos. El antiguo Israel, los judíos, practicaban muchos de estos símbolos. Rasgarse las vestiduras era símbolo del duelo, del lamento. En cambio, sentarse sobre ceniza era símbolo de arrepentimiento. Entonces ellos utilizaban simbología para expresar espiritualmente sus formas de hacer, ¿no? Y los cristianos también lo hacemos. Y todo eso es correcto, ningún problema. La simbología nos ayuda a poder expresarnos, a poder mostrar a los demás cosas, anunciar cosas. Por ejemplo, antes hablábamos del pez en los coches, lo decíamos medio de broma, pero no es broma. Yo cuando voy por la carretera y veo un coche con un pez, digo, mira, un hermano en la fe, un creyente. Es un símbolo que me ayuda a identificar a otros. Entonces, tiene un poder la simbología en nuestra vida. Ahora, ¿usarías símbolos cuyo significado no conoces? Mejor no. O símbolos, como antes hemos dicho, de significado dudoso. Me acuerdo que una vez estaba dando una clase del seminario en Valencia. Estaban ahí los alumnos, había como 20 y tantos, 30 alumnos, y yo estaba dando una clase de seminario, no recuerdo la materia, igual eran sectas y religiones, porque estábamos hablando de esto, no sé por qué salió el tema y estábamos hablando de los símbolos, y yo estaba explicando la clase y les estaba mostrando algunos de estos símbolos y tal, y estamos así en la clase y una hermana que estaba ahí sentada, de pronto le dice a uno que había delante, tú tienes en tu camiseta uno de esos símbolos. Y el hermano, un chico joven, se quedó así y dice, se gira así, y dice, sí, aquí en la espalda, mira esto que el pastor Víctor estaba diciendo, no sé qué. Y el chico, pues no lo sabía, todo apurado allí, ¿no? Con sus camisetas allí todo. Y entonces, bueno, yo los tranquilicé, digo, bueno, no pasa nada, a veces no sabemos. Te compras una camiseta en el mercadillo y vas tan contento con tu camiseta ahí con unos símbolos tan bonitos, y a lo mejor son símbolos satánicos. Bueno, el creyente de alguna forma tiene la obligación de saber todas estas cosas. ¿Os acordáis cómo hemos empezado citando 2 Corintios 2:11? No tenemos que ignorar para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. No lleves simbología del enemigo en tu ropa. No utilices simbología del enemigo en tu vida diaria, porque es absurdo. Sería algo así como si un judío pues llevase una camiseta ahí con la esvástica, ¿no? Tan orgulloso él. No es normal, no es lógico. El cristiano tiene que reflejar lo que es. Como cristianos tenemos que saber lo que consumimos de este mundo. Y a veces venimos de un contexto del mundo en el que antes de ser creyentes consumíamos todo esto. Y al llegar a ser creyentes, de pronto la palabra de Dios nos habla y soy consciente que me tendría que desprender de algunas de estas cosas y a algunos podría ser que les cueste. Un ejemplo, en el contexto católico, apostólico romano, pues muchos venimos de ese contexto y veníamos de todo el contexto de la idolatría, las imágenes y todo esto, ¿verdad? Entonces, cuando te conviertes, pues de pronto un día alguien te dice, o lo lees tú en la Escritura, que las imágenes es algo que Dios aborrece. Y tú dices, pues tenemos la casa llena de imágenes. A nosotros nos pasó eso en casa. Nos convertimos al Señor, creímos en el Evangelio, y no encontremos nada extraño de seguir teniendo todas nuestras imágenes que teníamos en casa. Teníamos la casa llena de imágenes por todas partes. Entonces, un día vinieron unos hermanos del grupo Decisión, José Pablo, José Luis, Briones, unos cuantos hermanos invitados a comer a casa. Y cuando entraron, pues claro, se encontraron en el recibidor y había una virgen allí en un pedestal, una imagen de un Cristo por ahí por otro, cuadros por todas partes, imágenes, estaba toda la casa llena de vírgenes, de santos, de Cristos, todas imágenes por todas partes. Y ellos pues se quedaron un poco así cortados como diciendo, ahora cómo se lo decimos, ¿no? A estos recién convertidos, nada de días, semanas.
Y con mucho tacto, pues no sé si José Pablo, no sé, algún hermano, pues nos explicó, oye, ¿vosotros sabéis lo que la Biblia dice de las imágenes? Y dijimos, no, ¿qué dice? Dice, mira, pues, y nos lo mostró. Nos mostró lo que la Biblia decía de las imágenes. Y entonces la reacción pues fue espontánea, inmediata. Ah, no, pues los quitamos todos, claro, inmediatamente. Los quitemos todos, hicimos la caída de las imágenes, se destruyeron, se rompieron, se quemaron, no sé. A la Rosario le costó un poco, ¿a que sí? Ella tenía mucha devoción por algunas de sus vírgenes y le costó quitar algunas vírgenes, que es lo que yo antes os decía. A veces a uno venías con tradiciones, venías con cosas que podían tener un aprecio, incluso alguno de esos objetos te lo podía haber regalado un ser querido, era un recuerdo. Entonces de pronto, ay, te quedas ahí, tú podías ser seguidor de Iron Maiden, o de Led Zeppelin, o de AC/DC, y habías cantado esas canciones que yo os he dicho aquí, algunas letras en inglés, las cantabas en inglés, no sé si eras consciente de lo que cantabas. Y llevabas una camiseta con esa figura tan fea, ¿cómo se llama? ¿La del Iron Maiden? ¿Cómo? Eddie. Luis lo sabe todo esto porque él viene de un mundo ahí que conoce todo este tema. Ahora lo estamos recuperando, porque estaba hecho polvo este. Eddie es un muñeco de estos que crean así como diabólico, muy feo, muy... que yo no sé cómo alguien se puede poner, perdona si te la pusiste Luis la camiseta, pero yo no sé cómo te puedes poner una camiseta tan fea. Ponte una camiseta bonita, un paisaje, no sé, unas flores. Pero por ahí tenemos alguna sobrina, alguien que usa de estas cosas también todavía. ¿Quién levanta por ahí la mano? Ah, adelante, dime. Sí. Pero la gente no, un arcoíris. Sí. Después también, por ejemplo, ahí está la letra que se hizo tanto de moda, que es la de Jerusalén, que es una alabación a Cristo. Sí. La baila y no son conscientes de echar a la Cristo. Sí. Sí, claro, a veces se adoptan... O sea, que yo me parece perfecto, ¿eh? Porque Sí. la gente lo baila y no sabe que están hablando de Cristo. Uh-huh. Es un momento tan... A veces se adoptan cosas que ya tienen un significado para otro. Y dentro del mundo de los LGTBI se adoptó el arco iris como un símbolo. Pero bueno, o sea, eso no quita que el significado que tiene para los cristianos el arco iris sigue teniéndolo. Y ellos pues lo adoptan así y bueno, ellos sabrán, ¿no? De hecho, yo antes os decía... El LGTBI tiene un color menos. Tiene un color menos. Son 7 colores. Uh-huh. Cuando yo os decía que la cruz invertida es un símbolo satánico, pero la versión oficial de la Iglesia Católica Romana dice que es la cruz de Pedro, hay algunos movimientos satánicos que dijeron, eliminamos este símbolo de nuestra simbología, para que nadie crea que estamos siguiendo un símbolo cristiano. O sea, a ellos también les preocupa que se les identifique con la parte contraria. O sea, su preocupación, uy, a ver si se van a creer que nosotros somos buena gente, ¿no? Hay que quitar símbolos de aquí de en medio, ¿no? Mira lo que pasó ahí en Hechos, en Éfeso, vamos a leer en Hechos capítulo 19, versículo 18 al 20, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Se quemó una fortuna en libros, 50.000 piezas de plata. ¿Pero por qué los quemaron? Porque la gente escucharon el Evangelio, creyeron y de pronto se dieron cuenta que tenían ataduras del demonio en sus propias vidas y en sus casas. Y entonces pasó como lo que yo os contaba de nuestro testimonio de las imágenes. Ah, no, pues si esto ofende a Dios, fuera todo. Y a estos les pasó igual.
claro, la brujería, ¿no? El enemigo, Satanás, no, no. Eso ya sale de ti. Y claro, y rebuscaron en las casas y sacaron una montaña de libros. Los efesios, claro, el paganismo, la idolatría, el satanismo, eso es lo que hay en el mundo. Y el verdadero creyente, si entiende que Dios le está pidiendo algo, aunque sea algo que formó parte de tu vida y te gustaba, al final vas a decir, bueno, pero si el Señor me lo pide, ahí está. Y vas a renunciar a eso. Porque un verdadero hijo que quiere agradar a Dios, sería ilógico que dijese, bueno, esto ofende a Dios, pero yo lo voy a seguir practicando. Entonces hay que poner ahí dudas, ¿no? Realmente cómo has conocido al Señor. Jesús elevó mucho el listón, el nivel, cuando dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces seguir a Jesús es renuncia, y renunciar a cosas que nos gustaban. Y no tienen por qué ser ya todo satánico, ¿eh? A veces hay cosas que son un impedimento en tu vida ahora como cristiano y también tienes que renunciar a ellas. Y por el Señor, pues, uno lo tiene que hacer. Tienes que buscar lo que al final sabes que le agrada a Dios. Para eso estamos, eso es lo que queremos. Bueno, es un tema extenso y creo que aún podemos seguir algunos martes más hablando de estas cosas. Hemos hablado de pseudoprácticas, pseudociencias y prácticas así esotéricas y eso que a veces se hacen dentro de las iglesias. Hemos hablado de posesiones demoníacas. Hoy estábamos hablando un poco de esa presencia de Satanás en la simbología, en la música, en el mundo. En muchas iglesias esto se infiltra también. Si me hubiese dedicado en el estudio a hablar dentro del catolicismo romano, habríamos podido ahí decir un montón de cosas, pero no es el momento. Las 3 letras que están dentro de las hostias que se dan en la comunión, ahí hay 3 letras. La versión oficial es que la primera es una J, pero hay otros que opinan que eso es una J, pero que es una I, la IH y ¿cuál es la otra? S, tiene otro significado, con un origen satánico, y el culto al dios Ra, al dios Sol, en el catolicismo está muy representado, tiene que ver con muchas de estas sociedades secretas, la masonería y otras muchas cosas. El ojo que todo lo ve, el ojo de Osiris, ¿es? Que viene de la cultura egipcia, que aparece dentro de la pirámide y que muchos movimientos cristianos dicen que es Dios. El ojo ese representa la Trinidad y Dios, pero esto tiene un origen egipcio y está hablando de dioses egipcios, el dios Sol y otras muchas cosas. En fin, hay un montón de historias que esto sería muy largo. Por eso vamos a terminar aquí y lo vamos a dejar para continuar otro día hablando de estos temas. Recuerda cómo partíamos y nos despedimos con las mismas palabras de la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Segunda carta a los Corintios 2, 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Ninguna ventaja puede ganar Satanás en tu vida. Y te recuerdo que no siempre se mostrará de una forma así descarada y que tú lo vas a reconocer. Se disfraza como ángel de luz y viene con cosas muy disimuladas a la vida de los creyentes. La gente que está en el mundo y los que viven en el mundo adoptan aún lo más descarado, lo más representativo del satanismo, de la persona de Satanás. Pero a los cristianos les ataca de otra forma, más sutilmente, porque nos tiene que engañar para que adoptemos cosas que son suyas. Por eso no podemos ser ignorantes, para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros. No podemos ignorar sus maquinaciones. Nos vamos a despedir de los hermanos del directo en Facebook y los que estamos aquí vamos a dedicar unos minutitos a orar, como hacemos cada martes. Entonces nos despedimos, los que están en directo en Facebook, un abrazo muy fuerte. Mañana nos vemos otra vez a las 8 para seguir estudiando la palabra del Señor. Creo que mañana nos tocarán parábolas de Jesús. Y bueno, que Dios os bendiga, os cuide y nos vemos hasta mañana si Dios quiere. Y los demás que estamos aquí...